Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía y listos para un vídeo que, ay amigos, se viene con todo. Y es que hoy, vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que realmente ha causado revuelo, la relación entre Ozge Gürel y Serkan Ayolu. Ya saben, para los que no están tan familiarizados, estamos hablando de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, especialmente conocidos por su química explosiva en Cherry Season o Amar es Primavera. Y es que el título de este vídeo lo dice todo, Ozge Gürel explota. Revela la verdad sobre Serkan y su gran error. ¿Les suena intrigante, verdad? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta historia, desmenuzando lo que Ozge ha dicho, analizando las posibles razones detrás de sus palabras y sobre todo, desentrañando ese gran error del que habla el título. ¿Están listos? Porque yo sí. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña pausa para los que son nuevos por aquí. Si te gustan los chismes de farándula, los análisis de las personalidades de tus actores favoritos, las noticias del mundo del entretenimiento y por supuesto mucho drama, este es tu canal. Así que no lo pienses dos veces, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créeme, aquí siempre hay algo que comentar. Y no te olvides de darle like a este vídeo si te gusta lo que hacemos, me ayuda un montón. Ok, ahora sí, arranquemos con el chisme. La verdad, el rumor de la explosión de Ozge y el gran error de Serkan ha estado circulando por internet desde hace un tiempo. En realidad, se trata de una serie de declaraciones, tanto de Ozge como de su entorno, que han dado a entender que en algún momento hubo cierta tensión o desacuerdo entre ellos. Y ojo, no estoy hablando de un drama a lo rompimiento de pareja, lleno de odio y rencor, sino más bien de situaciones que se han ido acumulando y que por supuesto han alimentado la curiosidad de sus fans. Para entender mejor la situación, tenemos que remontarnos a la época en la que estaban filmando Cherry Season. Ahí, como todos sabemos, nació el amor. Ozge y Serkan en la ficción eran una pareja adorable y la química entre ellos traspasaba la pantalla. Sus personajes, Öykü y Ayaz, nos enamoraron a todos. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, todo era perfecto. Y claro, esa magia también se trasladó a la vida real. Empezaron a salir y los fans enloquecieron de emoción. Era el cuento de hadas hecho realidad. Pero como en toda historia, no todo fue miel sobre hojuelas. Después de la serie comenzaron a surgir rumores sobre su relación. Algunos decían que era solo por la fama, que el amor que veíamos en pantalla era un montaje. Otros, por el contrario, creían fervientemente en su amor, argumentando que la química entre ellos era tan intensa que era imposible fingir. La realidad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Lo cierto es que después del éxito de Cherry Season, tanto Ozge como Serkan vieron sus carreras despegar. Recibieron propuestas para nuevos proyectos, y la atención de los medios se centró en ellos. Y es aquí donde empezaron a notarse las primeras grietas. La presión mediática, las expectativas de los fans, los nuevos proyectos, todo esto pudo haber generado cierta tensión en la pareja. Luego llegó el momento de las declaraciones. Ozge en entrevistas y en sus redes sociales empezó a dejar caer algunas frases que, analizadas con atención, podían interpretarse como críticas sutiles a la actitud de Serkan. Por ejemplo, en una ocasión, Ozge habló sobre la importancia de la comunicación en una relación y lo difícil que era cuando las dos partes no están en la misma sintonía. ¿A quién iba dirigido ese mensaje?, nos preguntábamos todos. ¿Serkan tal vez? Era inevitable pensar en ello. La manera en que Ozge enfatizaba la necesidad de una comunicación abierta y honesta dejaba entrever que quizás esa comunicación no era tan fluida como debería. En otra entrevista, Ozge destacó la importancia de la independencia en una relación, pero también de la necesidad de apoyarse mutuamente. Habló sobre cómo cada persona debía tener su propio espacio y sus propios proyectos, pero que al mismo tiempo, era fundamental estar presente para el otro, celebrar los éxitos y brindar consuelo en los momentos difíciles. ¿Estaba Ozge insinuando que sentía falta de apoyo por parte de Serkan? Era una pregunta que flotaba en el aire. También hubo ciertas actitudes que se percibieron como errores por parte de Serkan. Algunos fans notaron que Serkan al principio parecía un poco reacio a hablar abiertamente sobre su relación con Ozge. En algunos eventos evitaba las preguntas sobre ella o respondía con frases ambiguas.
Simplemente estamos bien, o todo va bien, gracias, eran respuestas que dejaban un sabor agridulce. Para muchos esto era un gran error, ya que no le daba el reconocimiento que Ozge merecía y sobre todo, no mostraba el apoyo que una pareja debe brindar. La idea de proteger la privacidad es comprensible, pero la evasión, en algunos casos, puede interpretarse como una falta de compromiso o de orgullo por la relación. Recuerdo una alfombra roja en particular, donde los reporteros intentaron, una y otra vez, obtener alguna declaración sobre Ozge. Serkan, visiblemente incómodo, intentaba cambiar de tema o desviar la conversación. Esto generó críticas en las redes sociales. Muchos fans argumentaban que si realmente la amaba, no tendría problemas en demostrarlo públicamente. Otro punto a considerar es el tema de los proyectos profesionales. Después de Cherry Season, ambos actores tuvieron diferentes proyectos. Ozge protagonizó la serie Dolunay, donde demostró su versatilidad como actriz. Serkan por su parte participó en diversas producciones, pero quizás no con la misma repercusión mediática que su pareja. Algunos fans sentían que Serkan no siempre apoyaba a Ozge en sus nuevos trabajos, como si no le diera la importancia debida. Esto, sumado a otras pequeñas señales, hizo que los rumores sobre un posible distanciamiento entre ellos cobraran fuerza. Por ejemplo, hubo quienes notaron que Serkan no solía mencionar los proyectos de Ozge en sus redes sociales, o lo hacía de forma muy discreta. Mientras que Ozge sí promocionaba activamente los trabajos de Serkan, mostrando su apoyo incondicional. ¿Era esto un reflejo de una falta de interés por parte de él? ¿O simplemente era una cuestión de personalidad y de cómo cada uno manejaba su exposición mediática? La interpretación, por supuesto, quedaba a la elección de cada uno. La falta de reconocimiento público, la evasión en las entrevistas, la aparente falta de apoyo a los proyectos, todos estos elementos, sumados a las declaraciones sutiles de Ozge, crearon una tormenta perfecta de especulaciones. Los medios turcos se hicieron eco de los rumores, y las redes sociales se inundaron de debates y teorías. ¿Estaban en crisis? ¿Se estaban distanciando? ¿Había un tercero en discordia? Las preguntas eran constantes. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Qué es exactamente lo que Ozge explotó? Pues bien, no hay una declaración oficial, directa, que diga Serkan cometió un error, o estamos peleados. Lo que tenemos son interpretaciones, especulaciones y análisis de frases y actitudes. Lo que sí parece claro es que hubo momentos de tensión, desacuerdos y malentendidos en su relación. Y es que, como en cualquier pareja, no todo es perfecto y es normal que existan dificultades. La explosión de Ozge en realidad podría interpretarse como una necesidad de expresar sus sentimientos, de dejar en claro lo que esperaba de su relación y de poner límites. Quizá ese gran error de Serkan, al que se refiere el título, sea no haber prestado la suficiente atención a estas señales, no haber valorado adecuadamente a Ozge en ciertos momentos o no haber mostrado el apoyo y la comunicación que ella necesitaba. Podríamos decir que el gran error fue no entender las necesidades de su pareja y no adaptarse a ellas. También es posible que el gran error haya sido subestimar la importancia de la comunicación en una relación. O quizá no haber sabido manejar la presión mediática y la exposición pública de manera adecuada. La fama puede ser un arma de doble filo, y a veces puede ser difícil mantener la calma y la perspectiva. Es importante destacar que no todo en esta historia es negativo. A pesar de los rumores y las interpretaciones, Ozge y Serkan siguen juntos. Se les ha visto en eventos públicos en redes sociales, compartiendo momentos especiales y demostrando que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Han logrado superar las dificultades, aprender de sus errores y construir una relación sólida. Y eso es lo más importante, ¿no creen? Que a pesar de las diferencias, el amor y el respeto prevalecen. Que a pesar de los rumores, los chismes y las especulaciones, ellos han sabido mantenerse unidos y demostrar que su relación es real. Han madurado juntos, han crecido como personas y como pareja, y han aprendido a valorar lo que realmente importa. Hemos visto fotos de sus vacaciones, de sus momentos íntimos, de sus celebraciones. Son imágenes que reflejan felicidad, complicidad y amor. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a mantener viva la llama de su relación. Y eso, amigos, es algo que merece ser celebrado. En definitiva, amigos, la explosión de Ozge no es una bomba nuclear, sino un llamado a la reflexión.
Un llamado a entender que en todas las relaciones, tanto personales como profesionales, es fundamental la comunicación, el apoyo y el respeto mutuo. El gran error de Serkan, si es que hubo alguno, fue, quizá, no darse cuenta de la importancia de todo esto a tiempo. O quizás, no haber sabido expresar sus sentimientos y demostrar su amor de la manera que Ozge necesitaba. Pero como dije antes, lo importante es que han aprendido, han crecido y han logrado construir una relación duradera y bonita. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Han sabido superar las adversidades, han aprendido a escucharse, a entenderse y a apoyarse mutuamente. Y eso en el mundo del espectáculo es un logro admirable. Es importante recordar que todos cometemos errores, y que las relaciones no son perfectas. Lo importante es aprender de ellos, pedir perdón y seguir adelante. Y parece ser que eso es precisamente lo que Ozge y Serkan han hecho. Han sabido perdonarse, han sabido apoyarse y han construido una relación sólida y duradera. La historia de Ozge y Serkan nos enseña una valiosa lección: el amor requiere esfuerzo, comunicación y compromiso. No es un camino de rosas, sino un viaje lleno de altibajos, de momentos de alegría y de desafíos. Pero si hay amor, respeto y comprensión, es posible superar cualquier obstáculo. Y bueno, eso es todo por hoy, gente. Hemos analizado el título, hemos desmenuzado la historia y hemos llegado a nuestras propias conclusiones. Hemos explorado las posibles razones detrás de la explosión de Ozge y del gran error de Serkan. Hemos hablado de comunicación, de apoyo, de respeto y de la importancia de aprender de los errores. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen otra perspectiva? ¿Creen que el gran error fue otro? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme qué piensan, si saben algo más sobre el tema o si tienen alguna otra teoría. Me encanta interactuar con ustedes. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Gracias, muchas gracias por ver. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes las noticias del mundo de la farándula, y siempre me emociona ver la interacción que tenemos. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente analizaremos otra noticia jugosa y llena de drama. Prepárense porque la farándula nunca descansa. Un abrazo enorme. Chao, chao.